Vamos a ver qué 7 errores, quizás se me ocurra alguno más por el camino, puedes evitar acometer para que tus piezas tengan una mayor definición y un acabado mucho más armónico y real. El primer error es básico y es no tener claras unas nociones básicas de anatomía. En este caso se puede ver perfectamente cómo la pieza, por ejemplo, tiene las piernas quizás demasiado pequeñas, demasiado anchas arriba. El talón, por ejemplo, está más estrecho de lo que debería, porque no tiene sentido que el talón esté más estrecho o tan estrecho como la muñeca, por ejemplo, también está bastante estrecha. Quizás tiene demasiados anchos los brazos, los hombros en comparación con los brazos. Voy a acercarla para que se vea mejor. También tiene una composición demasiado esquemática, por ejemplo, en el ancho de los dorsales tiene esta curvatura demasiado pronunciada. Aquí faltaría material. Entonces son errores comunes que uno no se da cuenta hasta que los ve con perspectiva en el tiempo. Son esquemas mentales erróneos que aprendemos y después los plasmamos en las piezas, pero no somos conscientes de ellos hasta que vemos la escultura con nuevos ojos. Es que estas piezas ya las iba a reciclar todas y las he visto una al lado de la otra y me he dado cuenta de las diferencias que hay entre ellas con el paso del tiempo. Luego, por ejemplo, esto ha sido un estudio anatómico. A raíz de esta me he decidido a aprender unas bases anatómicas correctas y esta ya es la última en la que he aplicado esos conocimientos anatómicos pero dándole una mayor expresividad. Que por cierto, si quieres tener unos conocimientos anatómicos correctos, dentro de poco voy a sacar mi curso. Entonces te dejo un enlace en la descripción para que te apuntes a la lista de espera si estás interesado. El siguiente error consistiría en no compensar bien las masas y el equilibrio de las piezas, en el sentido de por muy proporcionada que la vayas a hacer, si tú vas a mover, estas piezas más o menos todas tienen una misma composición, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, vas a componer la pieza con los pesos en diferentes proporciones, tienes que compensar las masas y el equilibrio. Por poner un ejemplo, tengo un estudio aquí de una pieza en la que estoy trabajando, que como se ve hay un ligero contraposto, entonces esta cadera tiene que estar más elevada y el peso de lo que es la pieza tiene que dar la sensación de que recaiga sobre este pie. Entonces debemos compensar esas compensaciones, valga la redundancia, en cuanto a volúmenes y anatomía, para que dé esa sensación de una correcta posición. Es igual que en este otro ejemplo. Si nosotros vemos la disposición de las piernas, el peso estaría distribuido más en esta pierna que en esta, por tanto deberíamos equilibrar esa compensación de volúmenes y de masas, que son cosas en las que uno no piensa hasta que se las plantea realmente. El error número 3 es no hacer una estructura interna correcta, es decir, todas estas piezas, como veis por debajo, llevan una estructura de alambre que recorre todo el interior. Si tú no haces una estructura correcta interna, que sería lo que sería el esqueleto, lo que va a soportar toda la pieza, ya partes desde una desproporción, es decir, tienes que partir de una guía, de una base bien hecha, y para eso necesitas plantillas. Si no tienes una guía ni una referencia de proporciones en cuanto a cánones, ¿no? Porque no es lo mismo hacer un canon de 8 cabezas que un canon de 7 cabezas y media, no coinciden igual las partes de la anatomía y de las proporciones. Entonces, si quieres una guía, te dejo abajo también en la descripción un link con las bases de las plantillas anatómicas de los diferentes cánones que hay que te puedes descargar. El siguiente error consiste en centrarse en los detalles minúsculos de cada músculo antes de centrarse en la masa total o la pose encajada. Es decir, un músculo cambia total o parcialmente su forma en función del volumen, la tensión y la posición, dependiendo del grado de contracción y el ángulo en el que esté girando. Es decir, este músculo no puede estar igual de tensionado que este si los dos están en una posición completamente distinta. Es decir, aquí se ven que este músculo y este tienen el mismo ancho, el mismo largo, la misma... Incluso si nos fijamos, tienen desproporción en cuanto al equilibrio. Si los hombros están equilibrados, estos músculos no pueden estar a distinta altura. Entonces, no es para nada lo mismo que el bíceps, como digo, esté contraído o relajado. Lo mismo con el tríceps o con cualquier otra parte de la musculatura. Y esto es un error que cometía mucho porque hacía todos los músculos en tensión. Entonces quedaban más como un muñequito de infantil, como un juguete infantil. Pero es algo que debemos evitar, porque una pieza gana mucha más armonía y fluidez
aunque sea una pieza estática como esta, si hacemos cierta compensación entre los músculos. Entonces, en este caso, en esta espalda, por ejemplo, como veis, sí que hay tensión porque la pieza tiene los hombros echados hacia atrás, entonces tiene esa tensión en la espalda, pero en lo que es en el pectoral tiene que haber estiramiento. Es decir, aquí hay acortamiento y aquí hay estiramiento porque tiene los hombros echados hacia atrás y está balanceada, ¿veis? Entonces, son errores que debemos evitar para mejorar la armonía de nuestras esculturas. El siguiente error consiste en no diferenciar entre una forma masculina y una femenina. No diferenciar entre si es un esqueleto masculino o un esqueleto femenino son nociones que no tenemos en cuenta, pero el cuerpo cambia, las proporciones no son las mismas, la tonificación, el detalle de los músculos tampoco. Un cuerpo femenino tiende más hacia la sutileza, las curvas más abiertas, ángulos más amplios, mientras que un cuerpo masculino tiende más hacia lo cuadriculado. Aunque no hay rectas en el cuerpo humano, este tiende más a las formas geométricas, ¿no? Un cuadrado o un hexágono. Los abdominales tendemos a pensarlos como cuadrados. Las formas geométricas están presentes. En un cuerpo femenino, los volúmenes son formas más sutiles, más, diríamos, orgánicas, más fluidas, ¿no? No son tan cuadriculados y tan geométricos como en los hombres. El siguiente error consiste en no orientar bien la caja y la cadera. Hablamos de la caja torácica y la cadera. Es importante que ambas tienen que estar orientadas correctamente. Si nosotros girásemos el cuerpo tal que así, lo que a nosotros nos interesa como escultores es que la caja torácica esté apuntando hacia una dirección y la pelvis, la cadera, esté apuntando hacia otra dirección. Y esa serie de compensaciones las debemos tener en cuenta a la hora de direccionar nuestra pieza, porque si hacemos ese twist, ese giro sobre su propio eje, la columna va a tener una curvatura distinta, la caja torácica apuntaría hacia un lado, la cadera apuntaría hacia el otro, entonces los músculos que componen la espalda ya no podrían estar simétricos. Tendríamos que hacer ciertas compensaciones para arreglar esa asimetría, que a su vez le va a dar mucha naturalidad a la pieza. Entonces, esa serie de cosas debemos tenerlas en cuenta. El siguiente error tiene que ver con el anterior y es orientar bien las rodillas. Y es que si la rodilla apunta hacia una dirección, la pierna el pie y lo que es la tibia debe apuntar en esa misma dirección porque están unidas. Es decir, la rodilla no puede apuntar hacia allá y el pie apuntar hacia acá, porque todo esto conforma la misma estructura anatómica, aunque sean articulaciones independientes. Están completamente unidas, no son como la articulación de la muñeca y el codo, que mientras tú giras la muñeca, el codo puede permanecer en la misma posición. Es decir, en la rodilla y en el talón no pasa lo mismo. Si tú giras el talón, la rodilla tiene que ir con él, porque el movimiento parte desde la cadera también. Entonces, si tú flexionas la rodilla, tiene que ir todo en la misma dirección, ¿vale? Eso es algo súper importante. Espero que os haya gustado y que os haya ayudado. Si es así, no olvidéis de darle un like, suscribiros si aún no lo estáis y compartidlo si creéis que a alguien le puede ayudar. Un abrazo y nos vemos en el próximo. Chao.